Ya estamos en la recta final del curso, chicos. La idea va a ser, digamos, ver lo mínimo básico indispensable para no quedarnos cortos en temario, y bueno, que también no implique o sea, quedarnos con lo fundamental, que siempre es lo importante. Entonces, ahora viene la sección del concepto de dinámica y concepto de fuerza. Muchas de estas cosas que vienen aquí en el texto ya las hemos discutido previamente, o sea, no son nuevas. Entonces voy a hacer un resumen y trataré de ir al grano para hoy alcanzar a ver los problemas y ejercicios. Que de hecho están, o sea, si los anteriores, digamos que se les hicieron fáciles, los que vienen están todavía más fáciles. Dinámica, área de la física, área de la parte de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento de los objetos y las causas que los originan. Digamos que esto de las causas que los originan es la parte importante, ¿no? Tener conciencia de eso. Ya pusimos ahí muchos ejemplos y acertijos con las leyes de Newton. Cómo es que con las tres leyes y pensando en estas cuestiones de fuerzas disipativas o fuerzas de fricción, pues podemos básicamente describir cualquier fenómeno que se nos atraviese, ¿no? El concepto de fuerza como tal en física, digamos que la fuerza es un ente, de hecho así se le define, como un ente, una cosa, no sabemos exactamente, no tenemos ni siquiera que saber exactamente cuál es su naturaleza o su comportamiento o su origen, lo único que necesitamos saber es que cambia el estado de movimiento de los objetos, o sea, una fuerza en física es cualesquier ente capaz de eh, generar aceleraciones o en este caso cualquier ente que es capaz de transmitir momento, ¿sí? Así se llama, momento o cantidad de movimiento. Pero bueno, eso ya lo discutiremos en el concepto de momento hasta temas selectos de física 1. ¿Sí? Y aquí les aviento el comercial nuevamente, que ya que vamos cerrando el curso y ya lo vamos terminando, la continuación de este curso, del de física 1 como tal, ocurre hasta temas selectos de física 1. Entonces, para que lo tengan un poquito en mente y se lleven la advertencia que con lo que uno empieza el curso de quinto, pues es con un repaso de estas cosas, ¿no? Entonces, aquí detalles más, detalles menos, se define el concepto de fuerza. Las fuerzas fundamentales de la naturaleza las discutimos en el primer parcial, hablamos de fuerzas gravitacionales, electromagnéticas, fuerzas nucleares, en este caso la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene el núcleo atómico unido, y las fuerzas nucleares débiles, que son las que producen los decaimientos radioactivos. ¿Sí? Entonces todo esto ya lo habíamos platicado, incluso por ahí mencionamos que en física se estudia el concepto de superfuerza o de fuerza universal. Digamos, el sueño guajiro de los físicos es y sigue siendo encontrar una sola fuerza de la cual se deriven las cuatro que hemos platicado y tener la teoría del todo, ¿no? O sea, tener una sola teoría que sea capaz de describir cualquier fenómeno con el cual nos encontramos por aquí. Y después aquí el libro les avienta un choro de que hay dos tipos de fuerzas. Hay las fuerzas que son de contacto y las fuerzas que son a distancia. Entonces, de aquí solamente recalcaremos o resaltaremos que las fuerzas fundamentales, que en este caso son estas cuatro, gravitacionales, electromagnéticas, nucleares fuertes y nucleares débiles, todas son fuerzas a distancia. ¿Sí? Particularmente la fuerza nuclear fuerte, aunque es una fuerza de contacto porque de alguna manera estas cosas se encuentran pegadas, ¿sí? O sea, es capaz de actuar en distancias muy cortitas. Entonces, todas estas fuerzas pueden aplicar a distancia. Y lo que vamos a estudiar el resto del capítulo nada más es la fuerza gravitacional, que es una de las fuerzas a distancia, y puras fuerzas de contacto. Entonces, de las fuerzas de contacto, lo único que voy a rescatar es que todas las fuerzas de fricción son fuerzas de contacto. Y vamos a tratar de explicar su origen microscópico. Entonces, todo esto ya lo platicamos. ¿Cómo medir la fuerza? Pues bueno, con una balanza, con un dinamómetro, con un resorte, ¿sí? La relación que hay entre la masa y ¿cómo se llama? La masa y el peso de los objetos. Y bueno, fuerzas de rozamiento.
Para explicar muy detalladamente las fuerzas de rozamiento vamos a hacer un dibujito, un esquemita, que va a ser muy ilustrativo. Nosotros en la idealidad, o hasta donde alcanzan a ver nuestros ojos, porque bueno, no es la idealidad, tiene que ver con un engaño de los sentidos. Si nosotros observamos una superficie, por ejemplo aquí acabo de dibujar una, suponga usted que esa es una superficie de un material que nos interese. Puede ser cemento, por eso lo puse gris, puede ser plástico, puede ser madera, puede ser un material vinílico, o sea, la superficie que ustedes se quieran imaginar, ¿sí? Y muchas veces, si nosotros vemos a la distancia una mesa, una superficie plana, el suelo, nosotros vamos a pensar que es perfectamente ideal. O sea, ¿a qué nos referimos con que es perfectamente ideal? Que si tú te asomas a la superficie, la sigues viendo plana. Y si tú te sigues acercando más a la superficie y haciéndole zoom, la vas a ver perfectamente plana sin ningún defecto. Y la realidad es de que en los objetos de a de veras, las cosas no son así. Vamos a pensar en dos objetos, uno que se encuentra encima del otro. Y lo que va a pasar en realidad es que si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer un zoom óptico y ver aquí con mucho detalle qué es lo que sucedió, lo que nosotros vamos a observar en el zoom, ¿sí? De hecho mejor lo voy a poner así, con una flechita hacia acá afuera, ¿sí? Lo que nosotros vamos a visualizar es que la superficie verde no es perfecta, o sea, vamos a ver una especie de cosa así, o sea, vamos a ver la irregularidad de la superficie. Digamos que la idea es que este sea el objeto verde. Y de manera semejante, también vamos a ver la irregularidad de la superficie gris. Entonces esta va a ser la superficie gris. Y lo que va a ocurrir es que cuando una superficie se mueve sobre la otra, pues todas estas irregularidades se encuentran y empiezan a producir fricción. La fricción es una de esas fuerzas que a nivel conceptual es fácil de entender, pero a nivel matemático muy complicado de describir. Entonces, algo por muy plano que nosotros lo veamos a simple vista, en los niveles microscópicos no es perfecto. Y estas imperfecciones, pues bueno, cuando se frota una superficie contra la otra, incluso llega a suceder que las superficies se rompen, se desprenden, y toda la fuerza y energía que uno deposita en estos objetos para hacer que se mueva uno por encima del otro, se va transformando en calor. Esa es la razón por la cual, ya veremos más adelante, el concepto de energía. La energía es la capacidad de la materia para generar movimiento. Entonces, de acuerdo a la primera ley de Newton, sabíamos que idealmente este bloquecito debería de resbalarse, si le damos un pequeño impulso, debería de resbalarse sin detenerse hasta que una fuerza actúe sobre él. Pero como este bloque está sujeto a todas estas imperfecciones, toda esa energía y toda esa fuerza acaba por convertirse en calor, ¿sí? Entonces esta es la gran realidad a la cual está sometido el universo, ¿sí? Que casi si dos objetos están en contacto, aparecen de manera completamente natural estas fuerzas de fricción y es prácticamente imposible deshacerse de ellas. Cuando uno quiere bajar el nivel de fricción sobre dos superficies, uno lo que puede hacer es pulir la superficie. O sea, literalmente ayudarse con una lija o algo que se le parezca. Y uno puede reducir mucho esto. Uno lo puede aplanar mucho. Pero incluso por mucho que lo aplanen, siempre queda un pequeño remanente de fricción. Un ejemplo con un material que tiene su fricción casi cero es el hielo, ¿sí? Y aún así, si ustedes ponen algo sobre el hielo y lo empujan, tarde que temprano ese objeto ¿cómo se llama? Va a detenerse por las fuerzas de fricción. Entonces, este es el origen microscópico, ¿sí? Y vamos a dar como una serie de propiedades o de, digamos, características que debe cumplir la fuerza de fricción, que aquí ya están resumidas. Las fuerzas de fricción siempre se oponen al movimiento. Es decir, si el objeto sube, la fricción tiene que ir hacia abajo. O si el objeto baja,
la fricción tiene que ir hacia arriba, ¿sí? Si el objeto va hacia la derecha, la fuerza de fricción tiene que ir hacia la izquierda. O el último caso, si el objeto va hacia la izquierda, la fuerza de fricción tendrá que ir hacia la derecha. Entonces las fuerzas de fricción, siempre, siempre sin excepción, frenan el movimiento. Ahora, el tipo de fuerzas de fricción que nosotros vamos a estudiar son únicamente fricción entre superficies, ¿sí? Es lo que podemos estudiar a este nivel. Para estudiar, por ejemplo, la fricción del aire con otro objeto, fluidos, la fricción que produce el agua, o cualquier otro caso que no sea superficie sólida sobre superficie sólida, nuestras técnicas matemáticas pues no están al nivel para poder hacer esos desarrollos o mostrarles las fórmulas. Entre más exacto o entre más preciso queremos hacer la descripción de un proceso de fricción, la matemática pues por supuesto que se vuelve endiabladamente más complicada, ¿sí? Incluso en el nivel profesional, el estudio de fuerzas de fricción son casi de esas cosas que se ven en materias opcionales o en materias optativas. Yo la única vez que me pusieron a estudiar fricción como Dios manda fue hasta que estuve en el posgrado. Entonces, digamos que es para que se den una idea de por dónde se encuentran estos temas. Y bueno, es que resulta que el estudio de las fuerzas de fricción es un conocimiento muy valioso, porque como estamos rodeados todo el tiempo de estas cosas, aprender a describirlas y entenderlas nos otorgan grandes ventajas, ¿no? Pero bueno, el precio matemático a pagar pues también es alto, ¿no? Ahora, la fuerza de fricción entre superficies viene caracterizada por una cantidad que representamos con la letra mu del alfabeto griego. A esta letra le dicen mu, algunas personas le dicen la letra mi, ¿sí? Y digamos que ahí cada quien le decimos como queremos. Y esta letra va a simbolizar o va a significar el coeficiente de fricción entre las superficies, ¿sí? Entonces, esta letra, por ejemplo, el coeficiente de fricción entre una superficie de madera y una superficie de metal, digamos que tiene un valor bien definido. El coeficiente de fricción entre madera y madera tiene otro valor diferente. El coeficiente de madera, por ejemplo, entre una superficie que se encuentra engrasada, por ejemplo, con aceite de cocina, ¿sí? Y un vidrio tiene otro valor. Entonces, para cada par de superficies en contacto, este numerito nos va a decir cuánto vale la fricción. Típicamente ese numerito tiende a valer valores más pequeños que 1, ¿sí? Es lo más normal de encontrarse. Y también hablar que este número es adimensional. ¿Qué significa que sea adimensional? No tiene unidades. Entonces es muy importante que recuerden eso. Adimensional. O sea, no está en newtons, no está en metros, no está en kilogramos. Es un numerito como 0.5, como 0.8 y ese es el coeficiente de fricción. Vamos a estudiar dos coeficientes de fricción. Uno con una letra E pequeña que se le conoce como coeficiente de fricción estático, ¿sí? Y otro que lleva acompañado una letra D minúscula que se le conoce como coeficiente de fricción dinámico, ¿sí? Entonces aquí para que no se nos olvide qué es cada una de las letras, le voy a poner estático. Es más grande que dinámico. Entonces, cada interfaz de superficies va a tener dos coeficientes de fricción diferentes. Va a tener uno estático y va a tener uno dinámico. ¿Qué significa esto de coeficiente de fricción estático y dinámico? Muy sencillo. El coeficiente de fricción estático se utiliza cuando el objeto está en reposo, ¿sí? Entonces, si los problemas nos dicen que el objeto está equilibrado, está en reposo, su velocidad es igual a 0, o ambas superficies, objetos en contacto, están completamente quietos, se tiene que utilizar este valor, coeficiente de fricción estático. Cuando el objeto se encuentra en movimiento, ¿sí? O en un estado cinético, también se le llama. Cinético. O en movimiento, vamos a utilizar el coeficiente de fricción dinámico. Entonces no es lo mismo, no te vas a gastar la misma fuerza para empezar a mover, para tener que mover algo que está completamente quieto, o
sea, supongan que esto está encima de esto, no te vas a gastar la misma fuerza para hacer que el verde se pueda ir a la izquierda y el gris se pueda hacer a la derecha si están quietos, así ya los dos se encontraban en movimiento. Te va a costar menos trabajo si ya se estaban en movimiento a que si estaban en reposo. Y aquí les vamos a poner un ejemplo muy práctico que quizás hayan ya tenido la experiencia de, ¿cómo se dice? Les haya tocado vivirlo, experimentarlo. Si a alguno de ustedes ya les ha tocado empujar un coche, ¿sí? Un coche neutral, ya sea para arrancarlo, para estacionarlo, que se le acabó la batería, cualquier cosa que les haya pasado, se habrán dado cuenta que empezar a arrastrar el coche, empujarlo, es muy difícil. ¿Sí? Uno como que tiene que ponerle muchísima fuerza para arrancar, o sea, no para arrancar el coche, arrancar así de prenderlo, no, sino para que tú con tu empuje, con tus fuerzas, lo puedas poner en movimiento. Y una vez que el coche está en movimiento, es muy fácil mantenerlo en movimiento. De hecho, cuando estás empujando el coche, normalmente a las personas que nunca lo habían hecho, les dice, síguele, síguele, no te detengas, porque si te detienes y se te detiene el coche, no, cuesta mucho trabajo otra vez hacer que las llantas rueden. Otro ejemplo de cómo es más difícil de mover algo que ya estaba estático, algo que ya está en movimiento, es el típico caso del mueble súper pesado que quieres arrastrar en tu casa, que lo quieren cambiar de lugar, o a lo mejor les tocó hacer una mudanza y el mueble muy bromoso, pues no lo puedes levantar, tu única opción es arrastrarlo por el suelo. Entonces es siempre más difícil darle el empujón inicial al mueble que cuando ya se está moviendo, tú seguirlo empujando. Incluso en casos muy extremos, cuando el mueble está muy atorado, muy atrancado o es muy muy pesado, el truco que hacemos es tratar de levantar un poquito el mueble y ponerle un papel o ponerle un tapete o un pedazo de tela abajo. ¿Para qué hacemos esto? Para que este coeficiente de fricción se haga más pequeño y no cueste trabajo empujarlo. Entonces es muy importante que entre superficies nunca se les olvide esto. Esta es pregunta teórica del examen, infalible que no se las dejemos de preguntar para el semestral. Coeficiente de fricción estático siempre es más grande que el coeficiente de fricción dinámico, ¿sí? Siempre es más fácil mantener moviendo algo que empezarlo a mover. Incluso aquí existe una analogía en el mundo de los negocios. Es más fácil que te pasen la dirección general de Coca-Cola Company y tú mantengas a la empresa funcionando a que tú quieras poner tu empresa desde cero, ¿sí? Siempre hacer algo desde cero, desde el reposo, desde el inicio, implicará más esfuerzo y más gasto energético que algo que ya está en movimiento, ya está en arrancado. Y esto es universal en un montón de ciencias, ¿sí? Siempre es más fácil, ¿cómo se llama? Criar a un niño más grandecito que a un recién nacido. Con un recién nacido tienes que hacer toda la chamba. Con un niño más grande, pues bueno, ya sacarás ventaja de lo que el niño sepa o no sepa hacer, ¿sí? Y el último dato importante sobre las fuerzas de fricción que estudiaremos es que la fricción entre superficies es proporcional a la fuerza normal, ¿sí? Entonces, la fuerza de reacción o fuerza de contacto que existe entre un objeto que soporta al otro, ¿sí? Ese dato nos va a ayudar siempre a calcular la fuerza de fricción que hay que aplicar para que los objetos se empiecen a mover o para que se mantengan en movimiento. Aquí vamos a estudiar el caso más sencillo, que son superficies horizontales. Entonces, para superficies horizontales, mucho ojo, aquí lo quiero escribir en mayúsculas, que no se nos olvide. Para superficie horizontal, siempre es proporcional a la fuerza normal. Y esto tiene una consecuencia muy útil para los cálculos. Como vamos a trabajar únicamente en superficies horizontales, no superficies inclinadas, la fuerza normal siempre va a ser igual al peso del objeto. Y como la fuerza normal va a ser igual al peso del objeto, vamos a poder hacer los cálculos con m por g. Siempre, sin excepción. Entonces, esta es la primera fórmula que hay que tener en cuenta para los problemas. Y la otra fórmula que hay que tener en cuenta es la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces, estas son las dos relaciones. Aquí la voy a volver a copiar.
que vamos a necesitar para resolver la siguiente tanda de ejercicios, ¿sí? Y aquí, para que quede bien claro a qué me refiero con una superficie horizontal, digamos que si hay fricción entre estos dos objetos, este es un ejemplo de caso de superficie horizontal. ¿Cómo sería algo o una superficie no horizontal? Que la superficie tuviera inclinación. Por ejemplo, que la superficie estuviera así. Estuviera como una rampa. Entonces, cuando el objeto está sobre una rampa, la fuerza normal ya no es igual a su peso. ¿Sí? Para poder calcular, por ejemplo, aquí la fuerza normal o fuerza de reacción, tenemos que hacer una descomposición vectorial, pero básicamente por falta de tiempo no vamos, o sea, el curso ya está muy recortado, entonces por falta de tiempo no vamos a ver esto. Este tipo de problemas de superficies inclinadas los vamos a ver en temas selectos de física 1, para allá los vamos a diferir. Son sencillos de hacer, no, tampoco son cosa del otro mundo, pero para que quede claro cómo funciona esto de la fricción. Si no existe fricción entre este bloque y esta superficie, este bloque inevitablemente se va a resbalar y se va a caer. Con un poquitito de fricción que haya entre el bloque y la superficie, esto se va a quedar perfectamente ahí equilibrado. Y la fricción en estos casos va a tener, digamos, va a ser proporcional al ángulo. De hecho, siempre vas a poder encontrar un ángulo tal que le vas a ganar a la fricción y vas a permitir que el bloque se resbale, ¿sí? Y para que vean qué tan importante es esto, si alguna vez han visto como un puño de azúcar, un puño de arena, un puño de un material granular, habrán visto que algunos materiales granulares, fíjense la próxima vez, cuando estén así apelmazados o lo dejen sobre una superficie, hay unos que se pueden hacer montañitas más altas que con otros. Hay veces que la montañita es más, hay veces que la montañita es menos. Hay objetos como el agua que no pueden hacerte una montañita. Entonces, ¿qué tan inclinado puede estar el objeto? Es proporcional al coeficiente de fricción. Si el coeficiente de fricción es alto, tú puedes hacer pilas muy elevadas. Si el coeficiente de fricción es bajo, ¿sí? La pila te va a quedar con menos pendiente. Por ejemplo, las pilas de grava suelen ser más altas que las pilas de arena. Y bueno, es que en la grava entre sí misma tiene más fricción que la arena. Entonces, eso es la parte teórica de las fuerzas de contacto y de las fuerzas de fricción, ¿sí? Entonces, si se encuentran un problemita así, pues bueno, lo que pueden contestar a estas alturas es que todavía no lo han visto y que lo veremos después. Entonces, todos los problemas que vamos a poder resolver van a considerar este caso únicamente. Entonces, antes de avanzar a los ejercicios, ¿alguna duda o pregunta? No, profe. Vale, gracias, Alejandro. ¿Alguien más? No sé, alguien que se haya quedado ahí con una idea. O que a lo mejor tengan una idea y nos la quieran comentar. O sea, estos temas siempre dan mucho de qué platicar. Pero bueno, a veces es el tiempo, ¿no? Lo que nos persigue. Bueno, si no, supongo que en su momento lo pueden comentar. Y pues vámonos a los ejemplos hechos por el libro. Entonces todo lo que les acabo de platicar está aquí en el texto. Nada más que yo se los acabo de decir de una manera muy resumida y puntual. Y bueno, para no dejar desapercibida esta imagen, las fuerzas de fricción, dependiendo para diferentes casos o diferentes situaciones, pueden ser ventajosas o pueden ser desventajosas. Es muy importante que ustedes tengan esto en mente. Si no existieran las fuerzas de fricción, ni siquiera podríamos caminar, porque como no habría soporte entre las superficies, o sea, imagínense que ustedes estuvieran descalzos sobre una pista de hielo. Así sería caminar, sería muy parecido a eso, ¿sí? Todo el tiempo nos resbalaríamos, nos estaríamos cayendo, no nos podríamos apoyar, ¿sí? Y las tres leyes de Newton aplicarían literalmente, entonces no pudiéramos hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces hay ocasiones o hay casos donde la existencia de una fuerza de fricción nos puede ayudar. Por ejemplo, las famosas suelas antiderrapantes. Si llegas a trabajar en una cocina, en un lugar húmedo que tiene charcos, parte de las medidas de seguridad es que tengas unos zapatos que maximicen la fricción con el suelo para que evites un accidente. O el caso extremo, hasta hay unas botas especiales que tienen lija abajo, literalmente, papel lija, para que puedas caminar sobre hielo y no te resbales.
También hay ocasiones donde la fricción no es deseable. Por ejemplo, en general, en un motor, en una máquina, en algo que consume energía para funcionar, tú lo que quieres es que los procesos de fricción o de disipación de fuerzas y energía sean lo mínimo, ¿sí? Para que se den una idea de qué tan impactante puede ser el efecto de la fricción sobre un consumo energético, aproximadamente, o sea, del 100% de energía que tú te gastas en un coche puede ser energía por quema, por combustión eléctrica, solar, mecánica. Del 100% de energía que tú le metes a un coche para que se mueva, solamente el 30% se va en movimiento, el 70% se va en calor, en luz y en desperdicio. Entonces, siempre ha existido y existirá mucha área de trabajo en estos temas de fricción y fuerzas disipativas. Un último ejemplo, los deportistas, por ejemplo, los gimnastas o deportistas, seguramente habrán visto las personas que hacen ejercicios en barras o que se avientan en el caballo o hacen toda esa suerte de acrobacias. Antes de empezar a hacer los ejercicios se llenan las manos de cal, de magnesia, de polvo de magnesia, ¿sí? Por ejemplo, eso lo hace el deportista para maximizar la fricción entre las superficies de sus palmas y el aparato. Incluso se dice que todas las huellas digitales que tenemos o que nuestros dedos se hagan arrugaditos cuando se mojan es para deformar la superficie lo más posible y que tengamos buen agarre con los objetos. Entonces hay muchas de las ocasiones donde lo que tú quieres es aumentar una fricción. Y bueno, pues vámonos a los ejercicios. Entonces, los ejercicios básicamente ya los tengo resueltos aquí, es los de los ejemplos. Entonces les voy relatando el texto. Un instante antes de que un prisma rectangular, o sea, esta caja, este pedazo de madera, de peso de 490 newtons, comienza a deslizarse sobre una superficie horizontal de cemento, entonces aquí tenemos madera, cemento, se aplica una fuerza máxima de fricción estática de 392 newtons. Vamos a explicar qué significa esto de una fuerza de fricción estática máxima. Esta frase de aquí, que la vamos a colorear, significa la máxima fuerza que tú le puedes aplicar al bloque sin que se mueva. Entonces, si tú aplicas una fuerza igual a 392 o menor a 392 newtons, el bloque no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Por las fuerzas de fricción o por las imperfecciones microscópicas de las cuales hemos estado platicando, ¿sí? Por culpa de estas imperfecciones, de estos relieves, ¿sí? Que son imposibles de evitar en todos los materiales. Los puedes minimizar mucho, pero incluso a nivel atómico es imposible quitarlos, ¿sí? Debido a ese contacto de superficies, tú necesitas cuando menos esta fuerza para que este bloque se pueda deslizar sobre esta superficie. Entonces eso es lo que significa fuerza máxima de fricción estática, ¿sí? Si tú aplicas una fuerza sutilmente mayor a esa, o sea, para que vean qué tan más grande, si tú a ¿sí? Esa fuerza de fricción normalmente la representamos como esto, como FR o FME, como ustedes ahí les guste más. Yo estoy más acostumbrado a la FR, por eso siempre lo pongo así. Si tú aplicas 392 newtons, no se mueve. Si tú aplicas 392.00001 newtons, eso se mueve. Entonces, esta fuerza ya es capaz de moverlo, ¿sí? Y obviamente, entre más grande sea ese número, más fácilmente y con mayor aceleración, por supuesto, tú vas a poder mover el bloque. Entonces, a eso se refiere ese concepto, ¿sí? Y les dicen que ese valor pues es de 392. Y aquí está todo ilustrado en la figura. Nos piden calcular el coeficiente de fricción estático entre la madera y el cemento. Entonces, para hacer ese cálculo, esta es la fórmula de partida que vamos a utilizar. La fuerza de fricción, o simplemente hasta pueden decir la fuerza en general, va a ser igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces, FR es fuerza de fricción, la mu es el coeficiente de fricción y esta N es la fuerza normal. Ahora, como estamos en un caso estático, se acostumbra a escribir esta misma fórmula con un subíndice S aquí, o con una S o con una E. Por ejemplo, aquí el libro lo hace con la letra E.
En casi todos los libros los encuentran con S por la palabra en inglés static, ¿sí? Se escribe con S, no con E. Pero bueno, aquí el libro lo hace con E. Y la fórmula es exactamente idéntica para el caso dinámico, nomás en lugar de ponerle una E ahí, le vamos a poner una D. Entonces, como nos fui en el coeficiente, N pasa dividiendo y nos queda así. Y simplemente hay que hacer 392, que es la fuerza máxima de fricción estática, entre el peso del objeto, que en este caso fue 490 newtons. Y si hacen esa división les da 0.8. Y ese es todo el ejercicio. No sé si hay alguna duda o pregunta. No, profe. ¿Sí? Ahora, la fuerza normal, ¿de dónde la saqué? Fíjense que aquí hablamos de un peso, ¿sí? Que era 490. Entonces, como estamos en superficie horizontal, se aplica esta relación. La fuerza normal o de reacción es igual al peso, ¿sí? Entonces, por eso esta n valía esta n. Ahí al tiro con la unidad y con la variable. Luego empieza a suceder que se nos acaban las letras, ¿sale? Vamos al ejemplo número 2. Calcula la fuerza necesaria, la fuerza que se necesita aplicar a una silla cuyo peso es de 500 newtons, ¿sí? Entonces, aquí la fuerza, el peso o fuerza normal, como estamos en horizontal, perdón, ando haciendo el ejemplo 2 y yo les estoy diciendo el 3, perdón, me está yendo la onda. Que diga, vamos al problema número 2. Para que un cubo de madera de 60 newtons de peso, ¿sí? Entonces aquí peso es igual a la normal, igual a 60 newtons. Por eso escribimos esos datos, ¿sí? Iniciará su desplazamiento con velocidad constante, ¿sí? Es decir, aquí ya nos están diciendo que el objeto se va a mover, por lo tanto va a ser un coeficiente de fricción dinámico, ¿sí? Velocidad constante sobre una mesa de madera, se aplicó una fuerza horizontal de 21 newtons, ¿sí? Calcula el coeficiente de fricción entre las dos superficies. Entonces, la fuerza de fricción para el problema número 2 es 21, nos piden el coeficiente de fricción, entonces la fórmula va a ser esta de aquí. Como va a ser un caso dinámico, o sea, volvemos a copiar esta fórmula, en este caso, con una D minúscula ahí como subíndice, para acordarnos que es un coeficiente de fricción dinámico, o sea, vean, nomás es ponerle una etiqueta, ¿sí? Y luego esta N pasa dividiendo, nos queda así, esta es la fuerza con la cual lo tuviste que mover, y esto de acá es el peso. O la fuerza normal por estar en una superficie horizontal. 21 entre 60 da 0.35. Y vean que el coeficiente de fricción no tiene unidades porque Newton se cancela con Newton y se queda completamente así. Entonces vean que son ejemplos muy básicos, muy sencillos, donde solo hay que hacer una multiplicación o una división. Entonces, ¿alguna duda? ¿Del 2? No, profe. Bueno, vámonos al ejemplo número 3, ahora sí, que es el de arriba. Dice, calcula la magnitud de la fuerza que se necesita aplicar a una silla de 500 newtons, o sea, nos están dando el peso. Su micro, profe. Perdón, gracias Alejandro, no, ya me escucho. Ejemplo número 3, calcula la magnitud de la fuerza que se necesita aplicar a una silla de 500 newtons de peso para deslizarla horizontalmente con velocidad constante, o sea, coeficiente de fricción dinámico, sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción dinámico es de 0.4. Entonces, el último ejercicio nos dan el peso, que va a ser la fuerza normal, es decir, 500 newtons, y el coeficiente de fricción dinámico de 0.4. Entonces, la fuerza de fricción para moverlo, la fuerza de fricción que hay que ganar o hay que aplicar o hay que vencer, va a ser 0.4 por 500. O sea, hay que aplicarle 200 newtons. Y esos son los ejemplos resueltos. Y pues, como ya es de esperarse, pues les voy a dejar este pequeño trabajo que son 4 ejercicios. Les voy a ayudar a plantearlos para que no les tome demasiado tiempo hacerlo. El ejercicio número 1 y 2 son idénticos al ejemplo 1. Les dicen, se aplica una fuerza máxima de fricción estática de 230 newtons. Entonces aquí ya tenemos FR, 230. Sobre un cubo de madera de 300 newtons. Aquí tenemos el peso, ¿sí? Entonces, para obtener el coeficiente de fricción estático, lo único que tienes que hacer es dividir 230 entre 300. Y ese es el problema 1. Problema número 2. Ahora el bloque de madera es de 20 newtons.
se le aplica una fuerza de fricción máxima estática de 12 newtons. ¿Cuál es el coeficiente de fricción? Entonces, para hacer ese problema, lo único que tienen que hacer es dividir 12 entre 20 y eso les da el coeficiente de fricción. Problema número 3. Se aplica una fuerza de 85 newtons sobre un bloque de madera para deslizarlo a velocidad constante. Entonces ya sabemos que nos va a quedar un coeficiente de fricción dinámico, ¿sí? Y aquí no nos dan el peso del bloque, nos dan su masa. Entonces, el problema número 3, tenemos la fuerza de fricción dinámica y esta masa pues hay que hacerla peso, nada más multiplícala por 9.8 y dividirás este 85 entre lo que te dé 25.7 por 8 por 9.8 y eso te va a dar el coeficiente de fricción dinámico. Y el último ejercicio es como el ejemplo 3. Te dicen que quieres mover un bloque de madera de 30 newtons sobre una superficie horizontal a velocidad constante y te dicen que el coeficiente de fricción de esa superficie con el bloque es de 0.5. Entonces tienes el peso, que es la normal por ser superficie horizontal, 30 newtons por 0.5, eso va a ser la fuerza de fricción dinámica. Entonces hay que hacer una división, multiplicación y luego división. Ahí van 4 operaciones y aquí una multiplicación. O sea, en 5 operaciones deben de poder hacer la actividad que les acabo de dejar y nada más avisarles o advertirles que ya les pusimos el espacio para que, ¿cómo se llama?, completen y hagan su actividad. Entonces, eso es toda la clase del día de hoy. Yo me quedo conectado 7 minutos más para dudas o preguntas. La clase se está grabando, entonces José Abraham, pues bueno, ya supongo que lo trataré de unir para que no tenga falta. A ver, José Abraham Alvarado Luna. Ya ahí, gracias por avisarme, Eric. Digo, le estoy marcando a ver si se puede conectar para que no vaya a tener la falta. Y bueno, la clase se grabó, la va a poder ver con toda la calma del mundo. Mañana descansan. Y bueno, pues aquí ya está la tarea. Aquí está grabada esta misma clase, de todas maneras la volví a grabar con ustedes. Se las voy a volver a publicar, nomás que esta clase es la de los chicos de la mañana, ¿no? Que con ellos como como voy adelantado, pues los temas los he podido ver con más calma, ¿sí? Entonces aquí les echo más choro.